Mis hermanas, mis hermanos, para mí es una alegría poder saludarles y acompañarles también en este itinerario en tiempo de pandemia que caminamos junto con el discípulo amado. El día de hoy nos detendremos a reflexionar en torno al capítulo 15. Y este capítulo lo podemos dividir quizás en dos grandes párrafos, en dos grandes narraciones, una que tiene que ver con la vida verdadera y otra que tiene que ver con los discípulos y el mundo. La primera, encontraremos cómo Jesús hace uso del género literario de las parábolas para explicarnos esta similitud entre la viña, el viñador y los sarmientos. Así como la viña permanece unida al sarmiento, este tiene la capacidad de dar fruto y fruto en abundancia, fruto rico, exquisito. Así nosotros, pues, si permanecemos unidos a Jesús, daremos también fruto y fruto en abundancia. El otro párrafo, la otra mitad del Evangelio, donde hace referencia a los discípulos amados, podemos ver la relación entre aquellos que seguimos a Jesús y cómo también nos vamos a vincular y a relacionar con un mundo que puede o no acoger este mensaje y al portador de este mensaje que somos nosotros, tú y yo, discípulos de Jesús. La primera parte, Jesús parte su discurso diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé aún más fruto. Y así continúa este texto, haciendo mucha similitud entre esta analogía de la viña y el sarmiento, dando especial acento a esta dimensión de los frutos. Así encontraremos en el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese dará muchos frutos. ¿Pero de qué frutos se refiere? ¿Cuáles son los frutos que tú y yo podemos encontrar en Jesús? San Pablo lo va a recoger en Gálatas 5:22 y él dirá que los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo, por nombrar algunos frutos del Espíritu Santo. Podemos quizás ya detenernos aquí y buscar palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere también a partir de este encuentro entre tú y nosotros descubrir como voluntad, como camino, como posibilidad? Cierto es que ya hace mucho tiempo, yo me atrevería a decir hace unos par de años, que nos encontramos en una sociedad, en un mundo al borde de la crisis. En muchos países, no solamente latinoamericanos, estamos viviendo una profunda crisis de dignidad, donde nos cuestionamos si el sistema es coherente con el respeto a la dignidad humana. No solamente en Chile, París, Madrid, Londres, Hong Kong, en Estados Unidos, México, Venezuela, en tantos países hermanos y hermanas se han levantado en un profundo dolor, quizá a hacer una solicitud y una reclamación a la dignidad humana. Y nosotros muchas veces cuestionamos esos hechos como hechos de violencia. Pero cierto es que para dar frutos, frutos de paz, frutos de alegría, también tenemos que vivir un proceso tremendamente doloroso y que pudiese ser violento, pudiese ser muy violento. Cuando el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, nos habla que Dios es aquel viñador y que aquellos que no dan fruto, Él ha de cortarlo, esa poda es dolorosa para la viña. Incluso cuando uno la poda, sale inmediatamente esa savia en respuesta, en reacción al impacto y a la violencia que se le ha hecho a la viña. Así nosotros también, cuando vivimos procesos que necesitan de una oportunidad para dar frutos, también necesitamos quizás vivir procesos tremendamente dolorosos y de violencia, de autoviolentación. Yo recuerdo perfectamente cuando el padre Raimundo, quien fue un sacerdote cercano, quien me formó también en este camino, vivía yo una experiencia muy dolorosa. Yo había nacido y crecido en una comunidad de oración de jóvenes y había caminado en ella por largos años, y luego de un proceso vivimos una crisis muy fuerte donde muchos de sus miembros, muy buenas personas, muy santas, comenzaron también a buscar otros caminos, decidieron quizás también emprender y vivir su fe en otros espacios, y yo vivía un proceso muy doloroso, y le preguntaba al padre Raimundo, le decía: padre, ¿qué pasa? Ayúdeme, consuéleme.
permítanme descubrir voluntad de Dios en esto. Y él me recordaba esta cita: para dar fruto y fruto en abundancia, de pronto tenemos que vivir profundas podas, dolorosas podas, violentas podas, pero el resultado final serán frutos de amor, de alegría, de gozo, de paciencia, de dominio de sí mismo, de dignidad. Ahora también, no todo acto de autoagresión, no todo acto de flagelación, no todo acto de violencia es sinónimo de una poda. Tenemos que hacer el ejercicio de discernimiento para descubrir, tanto en la sociedad como en la vida personal, qué actos de dolor, de profunda poda, de un proceso de limpieza, de purificación, significa una previa a esto de dar fruto y fruto en abundancia. De ahí que Jesús dirá también en el versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en el amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave está en guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? La síntesis del mandamiento de Dios lo encontramos también en esta frase: amarás al Señor tu Dios. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como tú mismo. De ahí que este proceso de purificación, de poda, de limpieza, de soltar, de botar, de cortar, nos llevará a un gozo pleno. El versículo 11 dirá: les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes. El fruto final de un proceso doloroso de poda, de limpieza, de renuncia, sin duda será el gozo, siempre y cuando estemos en este cuadro, en este marco del mandamiento de Dios de amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Esto es muy bello de descubrir, muy profundo también en su mensaje, porque quizás tú, al igual que yo, en ocasiones a lo largo de nuestra vida hemos de renunciar, hemos de limpiar, hemos de cortar con amistades, hemos de cortar con relaciones viciosas, hemos de cortar con espacios laborales que no nos dignifican, que no nos permiten dar frutos de alegría, de gozo. Cortar también con personas, cortar con conductas que no nos permiten experimentar ese gozo, esa alegría que es fruto del Espíritu Santo. De ahí la invitación a que Dios sea para ti tu viñador y en Él, permaneciendo en Él, podamos dar fruto y fruto en abundancia. Eso es lo que a mí el Señor me dice. También hay una cita muy pequeña que llama profundamente mi atención en el versículo 15, cuando dice: yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes le llamo amigo. Este proceso de poda no lo hacemos solo, lo hacemos con el mejor de nuestros amigos, que es Jesús. Y con Él podemos tener una relación de amistad profunda. Y viene inmediatamente en mi cabeza el texto de Éxodo 33:11, cuando dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo. Moisés descubrió a Dios como un amigo. Descúbrelo tú, como lo he tratado de descubrir yo, esta dimensión de Dios, esta dimensión de Jesús, de amistad, a quien podemos contar nuestros secretos, en quien podemos descansar nuestra cabeza en su pecho, como lo hizo el evangelista Juan, el discípulo amado, en quien podemos tener un diálogo sin tapujos, sin caretas, sin máscaras. Jesús es tu amigo, Jesús quiere para ti lo mejor y Jesús te acompañará en este proceso de poda, de dolor, para al término del camino encontrar el gozo y el gozo en plenitud. Luego concluirá el Evangelio. En el versículo 18 comienza a contar cuál es la relación de los discípulos con el mundo, y esta parte comienza diciendo: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo los he elegido y los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Es una interesante narración también de la relación que tenemos los hijos de Dios con el mundo, pero no con el mundo social, no con la persona que camina al lado nuestro. Recuerda que el Papa Francisco recién ha sacado una encíclica: todos somos hermanos. El que camina al lado tuyo, el que vive al lado tuyo, el que convive frente de tu acera, en tu departamento al lado, es tu hermano. No tiene que ver el mundo con las personas que nos rodean, que puedan quizás pensar distinto. El mundo es, de alguna manera, todo aquello que se opone o que se contrapone al reino de Dios, a este reino de paz, de justicia. Esa es la figura del mundo, un mundo que en el tiempo de Jesús esclavizaba, que en el tiempo de Jesús sometía, que en el tiempo de Jesús rechazaba e ignoraba e invisibilizaba a los leprosos, a las mujeres. Ese es el mundo. Y esa forma de hacer mundo, por supuesto que se va a contraponer
a una propuesta y a una postura tuya y mía de cristiano de que nuestro mundo es solidario, es justo, no discrimina, empatiza, respeta, tolera, porque nuestro Jesús en su mensaje y en su actuar obró de tal manera. En esta analogía de la relación del mundo con Jesús, con el rechazo que han tenido para con Jesús y con el rechazo que tendrán de ti, de mí, aquellos que vivimos en Jesús, vuelve a terminar el texto de una manera muy esperanzadora, dándonos una vez más este mensaje de que tú y yo no estamos solos, que aun pese que encontremos rechazo o incompatibilidad con una forma de hacer mundo, no con las personas, ojo, insisto, no con las personas, sino con una mirada de hacer mundo, no estamos solos. Jesús nos dará un paráclito, dirá el texto. Vendrá el paráclito, el don del Padre, el don del Hijo, que dará testimonio de Jesús y que también nos permitirá a nosotros dar testimonio de Él. De ahí que, para terminar esta cápsula, quiero invitarte a hacer un poquito de oración. Pedirle a este Espíritu Santo, que es testimonio de Dios, nos pueda también a nosotros instruir de cómo obrar, de cómo vivir en los frutos de gozo, de alegría, para que el mundo crea. En tiempos de violencia, paz. En tiempos de división, fraternidad. En tiempos de incomprensión, tolerancia, empatía. Que para ti y para mí sea una oportunidad de ser mejores cristianos y dar en medio de un mundo en crisis frutos de gozo, de alegría y de paz. De ahí que te dejo una pregunta planteada. ¿Qué fruto del Espíritu Santo hoy día más que nunca necesitas testificar para que el mundo crea? Te dejo planteada la inquietud y nos encontramos en un próximo capítulo. Hasta mañana. Chao.